La Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. Yo sé, hermanos, a la luz de la Biblia, lo hermoso que es percibir y abrazar las promesas que Él nos ha dado y nos ha hecho. Pero no es justo que las disfrutemos solamente nosotros y no hagamos partícipes a otros. Ahora, si usted lo está haciendo, siga adelante. Pero si usted no lo hace, yo le animo a que lo haga. Dije que la Biblia entonces es un libro lleno de múltiples promesas y las envuelve en toda clase de bendición. En el mensaje de hoy le mostraré una de las formas para ser bendecido, y es abrazar la petición del Señor expresada a través del salmista, en este caso el rey David, cuando en el capítulo 122, es decir, Salmo 122, en el versículo 6, él dijo: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Aquí la palabra prosperados equivale a ser bendecidos. Permítame entonces hacerle sentir que Dios es un Dios de fidelidad. Dios es un Dios que no se retracta de lo que ha prometido. Indudablemente, en el transcurso del tiempo, puede ser que desde la tierra se desee que Él cambie eso que no encaja con mi pensamiento hoy, eso que no lo puedo concebir a esta hora, siendo lo que veo que son o es, o que en algún instante digamos tal o cual persona no merece el estar envuelto o cubierto de esa promesa que Dios nos ha hecho o nos ha dado. Pero independientemente, las promesas del Señor son firmes. Y en cuanto a Israel, la Biblia es un libro que se pronuncia una y otra vez sobre el pueblo de Israel y más allá, sobre bendecir o que este pueblo sea bendecido. Cuando apareció la teoría de la cesantía, esta tiene que ver con la idea de que Dios cesó todo plan que tenía en relación a Israel a razón del rechazo que éste hiciera en los días de Jesús al no considerarlo como el Mesías. Pero hubo otra motivación para no encauzar o no ver a Israel dentro del marco de la profecía. El Israel de Abraham, el Israel de los profetas, el Israel de Jesús. Un Israel que a esta altura no debe de ser ni mencionado por su nombre, mucho menos bendecido. Hubo un momento que la iglesia cristiana, en este caso reconocida la iglesia cristiana por la religión católica, particularmente en España, los cristianos se levantaron contra los judíos, persiguieron a los judíos, y la razón de hacerlo es precisamente por la declaración en el libro de los Hechos, en el mensaje de Pedro, cuando dijo: ustedes, vosotros crucificasteis a Jesús. En ese momento, los que escucharon el sermón de Pedro
no pudieron estar tan contentos porque los estaban acusando a ellos de ser los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sentimiento entonces llegó a la iglesia cristiana y persiguió a los judíos pensando que con ello estaban haciendo bien. Fueron, hermanos, momentos difíciles que estos pasaron. Y donde llegaban, a cualquier país donde llegaban, no eran bien vistos. Y pasó el tiempo y ellos fueron considerados como personas sin tierra, sin pueblo, sin lo que nosotros querramos. Y en algún momento ustedes escucharon decir judío errante. Ellos no tenían donde poder estar y desarrollarse de una manera justa y tranquila. Pero Dios, en su fidelidad, Él ha mantenido vigente su promesa, de tal manera que ahora, una vez más, el pueblo de Israel se encuentra en su territorio y se está desarrollando de una manera hasta sobrenatural, porque hay cosas que suceden entre ellos que están fuera de lo normal, está fuera de lo común, pasa a lo que se puede llamar a lo extraordinario y a lo sobrenatural. Tócanos este día unirnos a la fidelidad de Dios y aceptar las palabras que el Señor le dijo al patriarca Abraham: bendeciré a los que te bendigan. Y no está hablando propiamente, es decir, solamente a él, sino a su descendencia. Y el pueblo de Israel precisamente es descendencia de Abraham dentro del contexto del hijo de la promesa. Permítanme decirles que Ismael no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se llama Isaac. Y parte del conflicto en este momento es precisamente eso. ¿Quién fue el primogénito de Abraham? Bueno, el primogénito de Abraham en la vía natural fue Ismael. Pero Dios no tenía tratos con este. ¿Y sabe por qué? Porque ese no era conforme a lo que Dios había propuesto. Los años habían pasado y la viejita le dijo al viejo: así como estamos ya, no va a ser posible ser padres. Y ella hizo uso de una costumbre común, como dentro de su contexto cultural, poder ser madre a través de una segunda. Y entonces ella le dice: para que esto se cumpla, nosotros o yo ya no podré, entonces podemos lograrlo a través de mi sirvienta o a través de mi esclava. Desde el momento en que hacen uso de un recurso cultural, de un recurso netamente terrenal y, si cabe, de un recurso no tan santo, a partir de ese momento ellos cayeron en un error, en un estado en el que no solamente tuvieron ellos conflicto con la llegada de este muchacho, sino que ese conflicto está en el presente. La promesa de Dios era a través de Isaac. Entonces Dios dijo: bendeciré. Y estas palabras se confirmaron a Isaac y se confirmaron a Jacob. Entonces estamos en un plano. Si usted bendice a Israel, Dios dice que lo va a bendecir. Pero si usted maldice a Israel, Dios dice que usted caerá bajo maldición. Estos términos no encajan en el pensamiento de muchos en el presente, pero yo lo que estoy haciendo nada más es recordándoles lo que está aquí dicho en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, como parte de la fidelidad de Dios, en 1948 particularmente, ellos llegaron a esa tierra. Y de las naciones, el Señor dijo que los haría retornar. Un ejemplo de ello lo tenemos en Jeremías 29:14, que dice:
y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí está hablando de ese cautiverio, de ese despojo inmediato que se llama Babilonia. Pero este versículo no solamente está ubicándose en el período de cautiverio de los 70 años, sino que se está proyectando a esa dispersión que a través del tiempo tuvo Israel. 2000 años más o menos ellos tuvieron que estar fuera de su tierra. Pero a partir de 1948 está. Si usted lee el libro del profeta Isaías, usted se va a dar cuenta cómo el profeta está hablando de que los desiertos iban a reverdecer, de cómo es que Dios iba a prosperar esa tierra, cómo es que aún del desierto Él haría brotar agua. Hace poco salió la noticia de que ha aparecido un río en pleno desierto. De esto, hermanos, no nos deberíamos de sorprender de lo extraordinario, de situaciones maravillosas que se van a estar contando, originadas en ese espacio por la fidelidad de Dios. Ese es un espacio donde se carece de la lluvia en gran medida, es poca el agua que ellos reciben, pues ellos, hermanos, tienen una tecnología. Lo diré de esta manera, ellos golpean las nubes y tienen agua. Una situación que nos hace, digamos, sorprender. Y es por la fidelidad de Dios. Hermano, no son tan buenos estos, hay que decirlo. Pero tampoco los que aquí estamos somos tan buenos. Pero así nos ama Dios. Ninguno es amado por Dios por bueno. Todos estábamos como muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos ha resucitado. Ahora, cuando hablé de la teoría de la cesantía, es como para darle preeminencia al nuevo pueblo de Israel, al Israel espiritual, que se llama la iglesia. En un momento, hermanos, el Señor espera que estos reconozcan a Jesús como el Mesías y puedan con ello recibir el perdón de sus pecados de la manera que nosotros lo hicimos. Muchos en el presente se están incorporando a la iglesia del Señor. Algunos han optado por ser llamados judíos mesiánicos. Algunos otros no están esperando un apelativo así, simplemente quieren ser reconocidos como cristianos. Que tendrán alguna ventaja con ser judíos, vamos a decir que la tienen, pero también nosotros como iglesia tenemos una gran ventaja. Ahora llegará el momento, hermanos, en que todo judío tendrá que decidir en volverse a Dios, en confesar sus pecados para poder ser salvos o llevar la misma ruta de aquellos que no han comprendido quién es Dios y lo que Dios espera. Entonces estamos en un plano de que Dios es fiel a sus promesas. Si lo es fiel, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nos inquieta y decimos en un momento, esta promesa la hago mía. Si usted nota, esa promesa está dada a Israel, pero la hacemos nuestra porque Dios nos ha hecho partícipes de esas bendiciones y de esas promesas. Hacemos bien entonces en decir, esa promesa la hago mía. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos podido descansar precisamente porque Dios nos habló? Algunas veces poniéndole el dedo, ¿verdad? Abrimos la Biblia, pusimos el dedo y decimos, quiero ver qué fue. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Ay, Señor, qué bonito, ¿verdad? Yo no lo tenía aquí marcado. Entonces viene uno y dice, oh Señor, ¿no será este tiempo el señalado?
Oh Señor, ¿no será que para esta hora es que tú vas a enviar tu palabra a mi vida? Oh Señor, ¿no será que para este momento te vas a mostrar de una manera distinta? O que tú, Señor, vas a hablarme una vez más y mi corazón se va a aquietar en lo que tú eres y en lo que tú produces y en lo que tú haces. O posiblemente a través de una prédica escuchamos promesas y decimos, Señor, yo hago mía esa promesa. Y todo porque Dios es fiel. Entonces, en este marco de la fidelidad de Dios, aceptemos que Dios tiene un plan y un trato para el pueblo de Israel. Ahora bien, del Salmo 122, que es el texto base que tengo, quiero llamarles la atención a lo siguiente. Vamos a dar lectura al Salmo 122, versículo 1 al 6. Y este dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. En primera instancia, noten lo del versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esto me permite decirles lo siguiente: asistir a la casa de Dios puede ser un trabajo rutinario o una delicia. Para el salmista, estar o llegar a la casa de Dios era una delicia. No sé qué es para usted venir a la casa de Dios. ¿Le hace falta? ¿O le da lo mismo? Hermano, muchos creyentes han perdido el valor de hacer acto de presencia en la casa de Dios. Muchos no sienten ya la necesidad de estar en la casa de Dios. Y no quiero decirle que no hayan algunas actividades justas o momentos justos que no nos permitirán estar en la casa de Dios, pero no debe ser una mala costumbre no llegar a la casa de Dios. El apóstol Pablo fue el que dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La casa de Dios debe de ser una necesidad. La casa de Dios debe ser una prioridad, y particularmente en el día del Señor. El día del Señor es este día en el primer día de la semana en que el Señor resucitó de entre los muertos. Cada uno entonces debe de venir a la casa de Dios con una expectativa, y su expectativa es encontrarse con el Señor, adorar al Señor, magnificar el nombre del Señor, darle gracias al Señor, porque en verdad hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque en verdad Dios nos ha protegido, porque en verdad Dios ha producido toda clase de beneficio, porque vale la pena estar juntos como pueblo redimido en la casa del Señor. David entonces dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Algunos opinan que esta era una añoranza en los días en que él estaba huyendo porque había sido depuesto como rey por su hijo Absalón, y que en esos días festivos, cuando los que no vivían en la ciudad de Jerusalén tenían que subir a la ciudad, él no puede ahora subir. Era la fiesta de las primicias, era la fiesta de acción de gracias, era la fiesta donde ellos iban a llegar con el mango primero, con el aguacate primero, con el ternero primero, porque era la fiesta de las primicias. Y él se encuentra allá en las hondonadas, allá escondido a causa de que su hijo quiere matarlo. Entonces él recuerda profundamente a aquellos inmediatos que le llegaban a decir: oh rey,
Mañana es la gran fiesta solemne para Jehová. Vamos a estar en la casa del Señor, oh Rey. Y él viene entonces, dice a los del momento y a nosotros: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Debe ser entonces un anhelo estar en la casa de Dios. Querido hermano, mantenga ese anhelo para el bien de su propia alma. Usted no debe de predisponerse y decir, bueno, si no es tan necesario estar en todos los cultos. Hermano, yo sé que vivimos en un ambiente, en una sociedad muy consumista y muy materialista, y que en algún momento son preferibles las cosas. En algún momento parece que el descanso después de una semana bien trabajada nos lo merecemos. Y día domingo en la mañana, porque como saben, la noche no se acuestan temprano, y entonces ya el domingo en la mañana no quieren levantarse, o en un momento dicen, bueno, encienda el televisor y póngamelo en el canal tal, porque vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí acostado con su flauta, hablando del pan con estirado ahí, ¿verdad? Y ya usted está en su culto. Ve qué comodidad. Querido hermano, nada sustituye la casa de Dios. Puede ser un buen mensaje, puede ser un buen predicador, pero nada sustituye la casa de Dios. Si alguien le dice ahora no vamos a ir, póngase triste y no se alegre. Pero si alguien le dice vamos a la casa de Dios, alégrese, porque es el día de un encuentro personal con el que le rescató y el que le sostiene con vida. También en relación al versículo 5, el texto dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y hablando de eso, hermanos, es que a la entrada de la ciudad solían sentarse los ancianos, quienes tenían atribuciones para juzgar, para resolver algún problema, fuera este familiar o fuera este laboral. Y ahí están los ancianos. Entonces venían de la interioridad de la ciudad y ahí están los ancianos quienes iban a escuchar los casos. Ahí ellos iban a recibir el juicio que se merecían sus actos. A esta hora, hermanos, alguien está sentado en ese trono de justicia. Y usted y yo hemos venido para que nos haga justicia. Él sabe lo justo. Él sabe lo que usted y yo merecemos a esta hora. Y Él, haciendo justicia, ordenará y dirá, apártese. Esto no corresponde. Mi hijo está guardado, mi hijo está protegido, mi hijo es un redimido y no puede llevarle las cosas del pasado, no puede llevarle las cosas en las que transgredió en el pasado, porque ahora por mi sangre sus pecados han sido cubiertos. Las sillas del juicio están entre nosotros. El Señor aparece para reprender al que busca su mal, al que busca destruirle, porque Dios es justo y Él defiende la causa justa de los justos, y los justos estamos en la casa del Señor. Bendito sea su nombre. También, hermanos, es un buen espacio para poder presenciar, o mejor, para poder ver hacia el futuro cómo es que Dios tiene su programa. Cuando habla están las sillas que juzgan. Nos está proyectando también al día, según el libro de Apocalipsis, donde se sentarán para juzgar las 12 tribus de Israel, para juzgar. Y donde se sentarán los apóstoles para juzgar. Va a haber un momento, hermanos, de juicio en el futuro, y nos está hablando entonces del valor de estar en la casa de Dios. Entiéndase, del valor de mantener una estrecha y franca comunión con el Señor. Porque solamente de esta manera nos vamos a librar del juicio que equivale a tormento y a castigo.
Si usted no está redimido por la sangre de Jesús, si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, usted no puede aspirar a que en el juicio sea absuelto de una condenación. Pero bendito sean, festejo a los que sabia y prudentemente le han dicho: te reconozco, Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y te pido perdón y pido que apliques tu sangre sobre mí, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recibe esa declaración: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por otro lado, en el versículo 6 nos está diciendo el Señor: oren por la paz de Jerusalén. Y añade: y sean prosperados los que te aman. ¿Sabe? Y eso se experimenta y se siente con los que van y visitan a Israel. El Señor me ha permitido estar en ese lugar. Hermano, es emocionante estar en los lugares donde nos dice el guía: aquí multiplicó el Señor los peces y los panes. Hermano, aquel que tiene esa conciencia de la Escritura, aquel que oyendo lo que Jesús hizo se entusiasma, inmediatamente algunos caen de rodillas. Algunos otros le dicen: yo sé, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hiciste aquí, puedes volverlo a hacer. Yo recibo mi multiplicación, dicen algunos. Otros, cuando están frente al río Jordán, no se puede ir propiamente a la región donde él fue bautizado. Se llama Betábara, porque ese está en la parte ahora de Jordania. No digo que no se pueda, pero en este caso estamos a este lado. Y hermano, pensar que un día llegaron tantos a pedirle a Juan que los bautizara, y que él tuvo que decirle: generación de víboras, vayan a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero el que no había pecado, el que no había hecho nada malo, viene y dice: Juan, bautízame. Y que inmediatamente nos remontemos al instante cuando Jesús desciende al agua diciendo: Jesús, bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia. Descendiendo el que era sin pecado, aceptando ser pecador, sustituyéndonos a nosotros. Momentos hermosos. Yo recuerdo cuando estuvimos en Capernaum, en Caná de Galilea. ¿Saben qué pasó en Caná de Galilea, verdad? Sanó al ciego, ¿verdad? Vaya a estudiar. Convirtió el agua en vino, porque le hacía falta en la boda, ¿se acuerdan, verdad? Hermano, hicimos ahí una oración de bendición por los matrimonios. Olvide, yo sentí que me estremecí, hermano, en ese día allí, y dije: Señor, tú vas a convertir las cosas que sean necesarias, tú las vas a proveer. Hermoso momento, remontar entonces esa escritura a este presente. Pero lo solemne, lo magnífico, cuando el guía nos dice: prepárense, estamos llegando a la ciudad dorada, estamos llegando a la ciudad santa, estamos para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y vea usted cómo Dios magnificó la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque en la ciudad estableció el templo. El templo donde todos tenían que llegar para adorar. El templo donde todos tenían que llegar para presentar los sacrificios, para celebrar las festividades que Dios mismo había establecido como parte de conjuntarse el pueblo
en un solo propósito, en una sola razón. Entonces viene Dios y dice: oren por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. En ese momento, hermano, un espíritu de amor por la ciudad se posesiona del peregrino. Lo fue en el pasado, cuando estos tenían que llegar de la Alta Galilea y tenían que ir aproximándose a la ciudad. Ellos sentían una emoción extravagante porque sabían lo que significaba la ciudad y bendecían a los que estaban dentro de la ciudad y oraban por ellos. ¿Sabe por qué? Porque los que estaban dentro de la ciudad eran los que estaban para sufrir ataques, peligros de toda naturaleza, no los de Galilea, no los de la Judea, sino los que estaban habitando dentro de la ciudad. Y a esta hora es válido orar por la paz de Jerusalén, no solamente por los judíos, porque los judíos no son solo los que habitan la ciudad. Ahí hay palestinos y ahí hay de otras nacionalidades, que al orar usted por Jerusalén está orando por el bien de todos. Jerusalén es una ciudad apetecible. Jerusalén es una ciudad atractiva. Jerusalén es una ciudad donde todos quisieran morar, estar y sentirse como dueños de la misma. Pero la ciudad de Jerusalén es la capital eterna del Estado de Israel. En este sentido, hermanos, tenemos que cubrir a Israel, porque así es como la palabra de Dios nos lo presenta. Ahora, ¿por qué debemos orar por ese pueblo? Porque Dios lo ordena. Si usted acata una disposición de Dios y las órdenes de Dios usted no las refuta, usted no se pone a analizarla. Vamos a ver. Mire, si Dios lo pide, usted y yo hagámoslo. Y si hay esa actitud, dice que seremos prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pachito este río, bendiga al pueblo de Israel, bendiga a Jerusalén. Que otros no lo hacen, no sea de los otros. Haga usted lo que el Señor le pide. En segundo lugar, debemos orar por el pueblo de Israel o por Jerusalén, porque Dios bendice a los que lo hacen. Allá dice, ya en ¿cuántos años? 500, 700 después que hizo la promesa a Abraham. Allá dice, Dios va a prosperar a los que la aman, pero antes dijo el Señor: bendeciré a los que te bendijeren. Y cuando esa palabra aparece, todos nos sacudimos si cabe. Todos empezamos a ver en qué espacio cabe la bendición, porque ninguno de nosotros está completo. Siempre hay un espacio para ser bendecido. ¿Verdad que siempre hay un espacio para ser bendecido? Como cuando hemos terminado de comer y nos dice, todavía quieres tal cosa, me queda un huequito, decimos. ¿Verdad que es cierto? Todavía caben 20 pupusas, me queda un huequito. Pues así estamos en el campo de la bendición. Todavía tenemos un huequito donde puede aparecer la bendición. Una bendición extraordinaria, una bendición prometida, una bendición quizás que no la esperamos. Porque hay cosas, hermanos, que nos han sucedido a los creyentes que no lo esperábamos. O tal vez anhelos como el de Willy Renderos, ¿verdad? Willy Renderos ya estuvo en el Santiago Bernabéu, que era parte de su sueño, ya estuvo en el camp, que era parte de su sueño, y va a tener un campeonato allá en España. Ese ya es el agregado, ¿no es cierto, los hermanos Renderos? Ese ya es el agregado en Wilito. Pero Wilito está allá. Y vea usted cómo estas cosas aparecen, llevándonos bien con los demás, hombre. Ser relacionales, tener relación cercana con los hermanos. No por interés, sino esto viene como resultado de buenas actitudes. Eso es lo que está pasando en Wilito. Diego Mejía, ¿quién podía imaginarse? Pero Diego Mejía es
el que está siendo como instrumento de Dios para dejar huellas de que Dios es fiel y que Dios responde, y que Wilito es un testimonio de que Dios responde y que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Si lo está haciendo con Él, lo hará con usted y con nosotros. Esos son los huequitos que tenemos, y que la bendición no tardará. Bendeciré a los que te bendijeren. Además, debemos orar por el pueblo de Israel, porque Dios nos otorgó por gracia una herencia espiritual que vino a través de ese pueblo. Los cristianos no podemos negar que Jesús viene de ese linaje. Él es descendiente de Abraham. Él es el final de lo que dijo Dios a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra son bendecidas por la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ama a todas las naciones por igual. Él ama a toda la gente por igual. Él vino a salvar a todos por igual. Su nombre es Jesús. De allí viene nuestra bendición espiritual. Y por otro lado, este libro que se llama la Biblia viene de ellos. Dios levantó profetas para que hablaran y profetizaran un mensaje para el pueblo con extensión para las naciones, y una demostración de su amor y de su gracia, haciéndose nacer entre los judíos para ser de bendición a todas las naciones. También debemos de orar por el pueblo de Israel, porque Jesús nos dio el ejemplo de ello. Esa ocasión que Jesús está frente a la ciudad. Oh Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntaros como lo hace la gallina con sus polluelos, pero tú no lo aceptaste, no lo recibiste. ¿Cuántas veces Él pudo estar dentro de la ciudad? Y dice el escritor, al ver las multitudes, las vio como ovejas que no tenían pastor. Ese sufrir físico ahora sigue sucediendo en el nivel espiritual. Pero tengo que ser justo. No solamente Jesús llora por ellos, llora por todos los que están sin Dios y sin esperanza. Lloran por las naciones que están decidiendo asuntos que riñen con la palabra de Dios. Los alemanes acaban de aceptar el matrimonio entre los homosexuales. ¿Qué fue Alemania? Alemania vio nacer el movimiento mal llamado protestante. 500 años atrás, Martín Lutero, los reformadores Calvino y otros, ahora desviándose, propiciando a pueblos como nosotros un mal ejemplo, porque ellos no tienen que aprender de otros, son potencia. Pero sentí satisfacción en mi corazón cuando la hija de este pastor luterano alemán no votó a favor de ello, y es la primer ministra alemana Merkel, hija de un pastor luterano, mantiene sus principios apegados a la Biblia. No responde entonces delante de Dios como líder de la nación a las decisiones de ellos. Lo triste y vergonzoso es cuando los gobernantes encabezan situaciones que riñen con la palabra de Dios. En el libro de Oseas, me conmovió esta mañana esta palabra que subrayé. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve,
tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornica apartándose de Jehová. La fornicación es una acción desleal. La fornicación es una acción ilegítima. La fornicación viene a ser comparada con el adulterio. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios siente vergüenza y tiene vergüenza cuando ve la tierra en fornicación, distante totalmente de lo que Dios desea y espera. Oremos al Señor por la ciudad de Jerusalén y oremos por nuestras ciudades, por nuestras naciones, para que Dios nos guarde y nos proteja de todo ese mal y de todo ese daño. Oren por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que la aman. Que este día brote de nosotros una palabra de bendición. Que este día gobierne nuestros pensamientos nada más que la Escritura, lo dicho por Dios y no otros argumentos o declaraciones del mundo. Esto es lo que Dios nos pide, lo debemos de hacer y traerá beneficios para todos los que lo hagamos. Vamos al Salmo 20 para finalizar, que equivale a bendecir a Israel. Salmo 20. Que el Señor te oiga en el día de conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Repítalo, hermano. Que Él recuerde todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nos alegraremos por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios levantaremos pendón. Que el Señor conceda todas tus peticiones. Salva a Israel, oh Señor. Que el Señor les oiga en el día en que ellos lo invoquen. Yo nada más le abro un camino de prosperidad. Yo nada más les muestro un deseo de Dios. Queda en usted si quiere abrazar ese deseo o lo rechaza. Pero sí le reitero, Dios no falta a ninguna de sus promesas.